Primero es una enseñanza, una indicación. Se acostumbra a poner 3 veces el trozo de pan de amotzi en sal y no a esparcir la sal sobre el pan. O sea, nosotros ponemos 3 veces. 3 veces también, como hemos dicho solamente otras veces, el nombre de Hashem suma 26. Y el nombre de la sal, Melach, suma 78. 3 veces 26. Así que por eso 3 veces lo hacemos. La sal siempre estaba sobre el Mizbeach, sobre el altar, y la mesa, especialmente la mesa del Shabbat, y la mesa en general nuestra es nuestro altar. Después trae que durante la comida festiva del segundo día de Shavuot del año 5007, lo digo directo en el calendario español para que se entienda, gregoriano, contó el Rebbe Tzemach Tzedek el segundo día de Shavuot del año 1861 y contó un episodio que sucedió varias veces. Durante la comida festiva del segundo día de Shavuot del año 1795, dijo mi abuelo, el Alter Rebbe, 2 puntos, durante la comida festiva del segundo día de Shavuot del año 1768, mi santo señor y mi maestro, el Maggid de Mesrich, dijo, y acá tiene que ver un versículo con la parshá de esta semana, de Emor, que tiene que ver también con la cuenta del Omer. Y ahí decimos, Usfartem Lahem, y contaréis para ustedes. Usfartem es una expresión derivada de Sefirut. Sfartem quiere decir y contaréis, pero también podemos traducirlo de la palabra brillo, esplendor. Entonces, Usfartem Lahem hay que traducir, hay que hacer el Lahem, el ustedes, que el ustedes sea brillante. En ese momento, cuenta el Rebbe Tzemach Tzedek, cuenta el Rebbe anterior, perdón, mi bisabuelo el Tzemach Tzedek se recostó sobre sus santos brazos y entonó la melodía de las 4 stanzas con grande beitud, con gran devoción. Luego levantó su sagrada cabeza y dijo, con una entonación de pregunta, ¿y con qué se da brillo al lahem? ¿Cómo nosotros podemos brillar? Y al instante dijo, en una tonada de respuesta, con Sheva Shabbatot Minmot, como sigue diciendo el versículo, 7 semanas completas, más literalmente 7 Shabbat completos. El refinar las 7 emociones, que cada una de las emociones está compuesta de todas las 7 emociones, y que las 7 emociones mismas sean 7 Shabbatot, como el Shabbat, que no precisa ser refinado, y por esa brilla. Y esa es la bodá que hacemos en los días del Omer. Los días del Omer refinamos nuestras emociones. Cada día refinamos otra emoción. Por ejemplo, esta semana estamos refinando la emoción de Netzach, de victoria. Este día, 25 del Omer, fue Netzach Sheve Netzach, victoria de victoria. Entonces, al refinar nuestras emociones, nos estamos preparando para recibir la Torah en Shavuot. Pero refinar las emociones en una forma como si fuera Shabbat, que Shabbat no hay que refinar al mundo, sino simplemente le sacamos lustres, a Shabbat estamos por encima de todo. En general en el mundo, si nosotros miramos las aspiraciones de las personas en este mundo tan globalizado y con tanta tecnología, la gente quiere estar tranquila, la gente quiere ser feliz, la gente no quiere pasarla mal. Y está bien eso. Entonces, pero nosotros vemos que a veces la gente tiene aparentemente determinados defectos que podría ser que esos defectos los lleven a tener una vida diferente. Pero si miramos nuestra historia, vamos a ver que a lo largo de la historia tuvimos
grandes personajes de nuestra historia, por decir de alguna forma, que tuvieron su defecto. Por ejemplo, Yitzhak no podía ver bien en gran parte de su vida. Moshe Rabbeinu, que dice que era tartamudo, no podía hablar, lo tenía que mandar a Aarón. Había sabios en el Talmud que eran no videntes, como Rav Sheshet y Rav Yossi, Rav Yosef. Y así sucesivamente encontramos a lo largo de la historia. ¿Y qué vamos a decir? Que ellos eran Moshe Rabbeinu, o Yitzhak Avinu, o después Jacob cuando estaba en su lecho de enfermo, que tampoco podía ver bien, y los grandes sabios que tenían algún defecto o algún problema físico, vamos a decir que ellos eran menos, que ese defecto los invalidaba para hacer su abodat Hashem, su servicio a Hashem. Es muy interesante, ¿no? Podemos agregar que hoy también vemos mucha gente uno ve con chicos, nuevamente se pone mucho énfasis en chicos que tienen capacidades especiales. En otras épocas se decía, y realmente es muy doloroso, ese chico es mogólico, ese chico es defectuoso, ese chico es un atrasado mental, qué sé yo, tantos adjetivos con los cuales nos expresábamos, ¿no? Para poder decir cómo era esta persona. Y hoy, Baruch Hashem, y el Rebbe fue un pionero en esto, de decir, no, son gente que tiene capacidades especiales. No es, y ahí, al contrario, ahí le resaltamos las cosas que tiene, pero ya vamos a llegar a ese punto. ¿Por qué lo hablamos esto ahora? Si miramos la parshá de la semana, si prestan atención, van a ver que en la parshá habla sobre los Kohanim, sobre Abodata Kohanim, cómo era el servicio de lo que los Kohanim hacían. Y es interesante que dice que si tiene determinado defecto, no podía hacer el servicio. Pero no estamos hablando de defectos que por ahí tenía alguna de las extremidades estaban rotas, ¿no es cierto? Un hueso roto, si tenía la nariz metida para adentro o la nariz muy chiquita, si tenía cejas que eran o pestañas que eran muy largas, si tenía un puntito en la iris, si tenía cataratas, nombra un montón, si tenía, le voy a decir más, si tenía los testículos machacados, no vale, no, o sea, cualquier cosa, que no tengamos ninguna de estas, todo eso lo invalidaba para hacer la bodá del Bet Hamikdash. Por el otro lado, si tenía un problema en un pulmón, en el corazón, en un riñón, algo así, eso no lo invalidaba. La bodá no podía hacer, o sea, no podía traer el corbán, la ofrenda, o cuando le traían la ofrenda, no podía él sacrificarla, hacer el servicio. Pero después sí podía comerla. Para comerla no había ningún problema. Entonces vamos a tratar de analizar todo este tema, porque la verdad que llama mucho la atención, les soy sincero, a mí también me llama mucho la atención, ¿cómo puede ser que un Cohen, porque no estamos hablando de que tiene un defecto, porque él mismo se puso defectuoso, qué sé yo. Digamos que la Torá dice que está prohibido tatuarse. Y vino el Cohen y se tatuó. Entonces se entiende que ese Cohen no puede hacer la boda, porque él mismo provocó algo que la Torá no permite. Pero si un Cohen nació con una nariz chiquita, o nació con un punto en el ojo, con las cejas muy largas, o todos, lean en la parshá de esta semana y van a encontrar. Entonces, ¿qué culpa tiene él? Y eso lo invalida, no le permite hacer la boda. Entonces, pero por el otro lado, este Cohen tiene todos los derechos y obligaciones de un Cohen. Por ejemplo, este Cohen que puede ser que es defectuoso, por lo menos exteriormente,
no puede casarse con una divorciada, no puede ir al cementerio, le vamos a dar la primera aliyá si viene al Betacneset. O sea, es medio raro, hay cosas que sí, cosas que no. ¿Cómo funciona esto? Y en general son cosas que son justamente los Kohanim. Un Leví o un Israel que tiene estos defectos no lo invalida para nada. Entonces, ¿cuál es el motivo y cuál es el mensaje? ¿Qué aprendemos nosotros de esto? Y uno tiene que entender entonces que cada cosa en el mundo, en general, todo lo que se crea, todo lo que se fabrica o se inventa, es por un objetivo puntual. Alguien, por decir algo, alguien inventó el teléfono. ¿Por qué? Porque quería comunicarse y entendió que para comunicar, y buscó la forma que para poder comunicarse, eso a través de un cable y ondas, etcétera, no puedo explicarlo yo porque no soy especialista, pero uno puede hablar con otra persona que no está al lado de él, que está en otro domicilio, incluso que hoy en día se puede hablar con cualquiera que está en cualquier parte del mundo, y no solamente hablar, no necesitamos cable y podemos vernos en la pantalla, que lo que estamos haciendo nosotros ahora, alguien entendió de que hay una necesidad de que la gente se comunique y pueda verse, e inventó este sistema que estamos usando y disfrutando todos nosotros ahora. O sea, en otras palabras, cada cosa tiene su objetivo y en función de ese objetivo se crea. Se crea el medio para poder lograr ese objetivo. Y también están los desafíos. Están los desafíos que tienen que ver con el cuerpo. Cada uno tiene desafíos. Dice el Midrash, cada Neshama tiene una matará, tiene un objetivo. Hashem toma cada Neshama y la pone dentro de un determinado cuerpo. Y hay que entender que esa Neshama y ese cuerpo tienen que encajar perfectamente. No es que lo pone a la fuerza, o no es que lo pone y después le está sobrando algo. Vieron, si uno calza 42 y nos ponemos un zapato 45, no va a bailar el pie. Y si calzamos 42 y nos ponemos un calzado 41 y medio, lo vamos a tener que meter a la fuerza y no vamos a estar bien, ¿no? Hashem, al que tiene calzado 42, le pone, al que tiene un cuerpo 42, le pone una Neshama 42. O sea, que encajen perfectamente. Hay un ángel, así trae la Gemara, hay un ángel, un malaj que se llama Laila. Y este malaj se le acerca a Hashem, y con Hashem combina, así dice la Gemara, el Talmud, combina, bueno, este alma, ¿dónde lo metemos? ¿Qué va a pasar con este alma? ¿Qué va a hacer? Pero puede ser si va a ser más inteligente, menos inteligente, pero si va a ser un tzadik o va a ser un rasha, eso no le pregunta. Y explica la Gemara, por eso el ángel este se llama Laila. Laila quiere decir noche. ¿Por qué? Porque noche es lo que no vemos. Como no sabemos lo que va a pasar con este nuevo ser, esta criatura, esta Neshama que va a ingresar en este cuerpo, entonces lo llama Laila porque el libre albedrío lo va a tener ese conjunto, ese combo de Neshama y Guf, de alma y cuerpo. La Gemara dice que las criaturas se crearon de acuerdo, voy directo a la explicación, de acuerdo a sus voluntades. ¿Y qué quiere decir esto? Que cada uno tiene su voluntad. Y había un gran sabio que fue el primer comentarista del Talmud que se llamaba Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel dice, no como lo entienden los niños, sino como lo entienden los grandes. Y explica, cada Neshama entiende y sabe lo que tiene que hacer.
Y por eso se le pregunta a la Neshama si el alma si está dispuesta a bajar a este cuerpo y a cumplir con todos los desafíos que tiene. Pero el cuerpo no lo sabe. Al cuerpo se lo llama como un tinoc, como si fuera un niño. Por eso no entiende. El alma es considerada como una persona grande que sí entiende, digamos. Entonces, esos son eso es, por eso nosotros al cuerpo, mejor dicho, sentimos al cuerpo, al alma no la sentimos. Si sentiríamos el alma, no necesitaríamos tener libre albedrío, porque sabríamos claramente para qué nos mandaron, cuál es el shlihut que Hashem, qué es lo que Hashem quiere de nosotros. Que estemos en Capital o que estemos en San Bernardo, o que estemos en este barrio o estemos en otro barrio. Ya estamos en este barrio, estamos en esta calle, en este edificio, en esta casa, en este piso, etc. Y lo mismo podemos decir con un shidduch, con un shidduch. Cuando una persona se engancha con alguien, se pone de novio, pues se casa, es porque, bueno, después está escrito también que cada matrimonio, cada pareja son dos partes de un alma. Pero en realidad cada uno encaja con el otro. Por eso, ¿cuántos shidujim, digamos, se hacen? Y después, Haz de Shalom, después se desarman. Y uno dice, bueno, va a ser todo para bien. Uno lo dice como un consuelo. Pero en realidad no es un consuelo, es una realidad. Porque si ese shidduch se desarmó, es porque no era este para el otro, aunque parecían perfectos, aunque el pibe pensaba que la chica era la más linda, la más inteligente, la más perfecta, y la chica pensaba lo mismo del muchacho. Pero llegó un momento que no funcionó, no anduvo. ¿Por qué no funcionó? Porque el shlihut de ellos no lo pueden cumplir juntos. Esto tiene que ver con la fuente, la raíz de nuestra Neshama. Y si miramos la raíz de nuestra Neshama, como decimos en la Mishnah, decimos en Pirkei Avot al principio, y dice el versículo, mejor dicho, Veamech kulam tzadikim, en tu pueblo son todos, en el pueblo de Israel son todos tzadikim. ¿Qué quiere decir que somos todos tzadikim? Miramos la esencia de nuestro alma y con respecto a esa esencia somos todos tzadikim, no hay diferencia entre uno y otro. Entonces las cosas hay que mirarlas como vienen de arriba para abajo, no de abajo para arriba. La miramos de abajo para arriba, puede estar todo mal. La miramos de arriba para abajo y ahí cambia todo. Había el Magid de Mezrich, el alumno del Baal Shem Tov, a su vez tuvo muchos alumnos y muy famosos. Entonces estaban los alumnos discutiendo a ver, miren la pregunta que se hicieron. Si a vos digamos, hubieses tenido la posibilidad de crear al mundo, ¿cómo lo hubieses creado? Eso se empezaron a preguntar los grandes sabios. Había uno que se llamaba Rabbi Aaron de Carlin, el Carlin el Rebbe. Rabbi Aaron de Carlin, en su Neshama era Geburá, era puro severidad. Entonces lo hubiese dicho, yo a los que son Reshaim, a los que son malvados, los hubiese reventado y las cosas que están mal y todo, hubiese hablado con mucha severidad sobre las cosas que están mal. Después estaba Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, y Rabbi Yitzhak de Berdichev, que era Gesed, era bondad, dijo, no, yo hubiese hecho el bien por todos lados, y hubiese perdonado a todos, y hubiese hecho todo así. Le tocó al Alter Rebbe, y el Alter Rebbe dijo, yo hubiese hecho el mundo tal cual como lo creó ayer. No lo hubiese puesto nada más ni nada menos. ¿Por qué? Porque cada cosa que Hashem crea tiene que ver con el pnimiut, con la parte interior de la persona, con la fuente del alma. Y mirándolo de la fuente del alma, cada cosa es perfecta, es exacta.
Nuestro desafío, nuestro paso por 120 años que nos dan para estar en el mundo, es encontrar cuál es el desafío, encontrar cuál es nuestra misión. Y cada uno lo va haciendo de acuerdo. No es una casualidad, este con un comerciante, este es un rabino, este es un profesional, el otro es otro tipo de profesional, el otro es un industrial. Es todo perfecto, todo exacto. Y de hecho, después Rabbi Levi de Berdiche le dijo al Alter Rebbe que tenía razón. Pero ¿cuál es la diferencia? Rabbi Levi y Rabbi Aaron de Carlin lo hicieron de acuerdo a su segel. El Alter Rebbe lo miró de arriba, cómo es el segel de Hashem. Por eso lo hubiese hecho exactamente igual. Y como decimos, lo que nos ahora, eso no quiere decir de que el mundo sea perfecto. El mundo tiene las posibilidades de ser perfecto y para eso nos mandaron a nosotros, para corregirlo, para perfeccionarlo, para hacerlo mejor. Como se dice, el mundo es como un gran rompecabezas donde nosotros tenemos que poner cada pieza en su lugar. Y si hay una pieza que no está en su lugar, no funciona, no es el rompecabezas no está completado. Y ahí nos sentimos bien nosotros, cuando nos damos cuenta que estamos completando lo que tenemos que hacer. Una pregunta que la verdad que cada vez nos hacen menos, pero había épocas hace yo 20, 30 años que era la pregunta clásica. ¿Por qué la mujer está por debajo del hombre? En el judaísmo, en la religión. La mujer no se pone tefilim, no se pone talit, no puede ser hazán, no puede leer la Torá, no puede subir a la Torá, y tantas cosas que preguntan. Hay una respuesta que es alágica, que tiene que ver con que con los tiempos. A la mujer no se la limita en tiempo para que ella pueda dedicarse a la educación de los hijos, que eso es el futuro. Por eso a la mujer no podemos decir, ahora te tenés que ponerte feliz, ahora tenés que hacer esto, ahora tenés que hacer lo otro. No, esa es una explicación. Pero después, de acuerdo a lo que venimos hablando, nos vamos a dar cuenta que es mucho más profundo. La mujer no se pone tefilín porque no tiene que ponerse tefilín. Porque su tarea no es ponerse tefilín. La mujer no sube a la Torá o no lee la Torá, porque esa no es su tarea. Y así sucesivamente. Por el otro lado, uno puede decir, y que son también de las cosas que se nos pregunta, ¿quién da la identidad judía a la persona? La mujer. ¿Y por qué lo da la mujer? ¿Y por qué no lo da el hombre? Si, digamos, si una persona puede ser muy devota de cumplir todas las mitzvot, pero la esposa no es judía, y tuvo un niño una niña con esa esposa, ¿por qué por qué no va a ser judío? Más, uno lo educa, lo mete en el judaísmo, le enseña todo, no va a ser judío, salvo que haga una conversión, como la halajá dice. Porque en este momento no tiene necesidad. ¿Es algo malo ser un goy? No. También es una criatura de Hashem. Y tiene cosas para cumplir, tiene muchas cosas para hacer y para dar. Pero no puede hacer esto porque Hashem lo mandó para otra cosa. No lo mandó para hacer esto. Y acá me anoté acá, hay una Gemara muy interesante, pero lo voy a decir rápido para que no se nos vaya el tiempo. Aunque creo que lo estamos invirtiendo bien, había un gran sabio que se llamaba Rabbi Yoshua Ben Hanina. Este Rabbi Yoshua Ben Hanina una vez se encontró con la hija del rey. Entonces, parece que Rabbi Yoshua Ben Hanina no se destacaba por la belleza exterior, pero era muy sabio. Entonces la hija del rey le dice, ¿cómo puede ser que tanta sabiduría esté dentro de algo tan feo? Dentro de algo desagradable. Entonces Rabbi Yoshua le pregunta a la hija, decime, tu papá, que parece que tenía el rey tenía unos vinos espectaculares. Fabricaban vinos o hacían vinos. Le dice, ¿dónde ponen vino? El vino. Entonces la chica le contesta, bueno, el vino se pone en recipientes de barro, como se
se acostumbran en ese momento. Usted le pregunta, ¿cómo lo van a poner en recipientes de barro? ¿Por qué no lo ponen en recipientes de oro, de plata, cosas más valiosas? Fueron, lo hicieron, y el vino se pudrió, obviamente. Está bien, si vamos a guardar el vino en una botella de vidrio y así no va, se nos va a pudrir. Es así, el vino se hace o hay que ponerle los recaudos necesarios. Entonces eso es lo que dice, entonces eso le explicó Rabbi Yoshua. ¿Qué importa lo que uno es exteriormente? Importa lo que es adentro, pero más aún. Y esto trae la Gemara. El hecho que la persona de repente en algún aspecto, en este caso no es lindo, o tenga algún defecto, que exteriormente parece un defecto, al contrario, ese defecto va a hacer que la persona se esfuerce mucho más. Uno ve personas que lo aleino tienen las capacidades especiales y tienen tantas limitaciones para llevar a cabo su vida, y sin embargo uno ve lo maravilloso, el esfuerzo que hacen y cómo pueden lograr objetivos que incluso una persona que no tiene esas limitaciones no lo puede lograr. Entonces, a veces esas limitaciones tienen que ver con el shlichut que tiene en la vida para poder llegar más a que tal vez si no hubiese tenido esa limitación no hubiese logrado el desafío por el cual tuvo. Y lo mismo pasaba Sí, con los sí. Kohanim. Aquellos Kohanim que tenían un defecto exterior y por eso no podían hacer la boda, justamente era eso. No tenían que hacer la boda, porque no era el shlichut de ellos. Por eso tenía ese defecto mostraba, no servís para esto. ¿Vieron cuando en la época, bueno, todos nosotros lo sabemos, cuando existía el servicio militar, entonces nadie quería tener un defecto, pero decía, bueno, ojalá que tenga pie plano, que tenga alguna cosita así, que no es nada, pero que con eso me exceptúo para el servicio militar. ¿Por qué es así? ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué no todos eran aptos? Porque el que tiene el pie plano, evidentemente, por lo menos en ese momento, era un defecto para poder ser un buen soldado. Y por eso lo exceptuaba. Y lo mismo pasa con los Kohanim. Estos Kohanim exteriormente eran así, pero interiormente podían comer de los korbanot. Y como está traído en el Hasidut, que justamente comiendo de los korbanot es como se lograba la capará, la expiación de los pecados de la persona, del Yehudí que trajo ese corbán, esa ofrenda. Hacer la ofrenda en sí era una parte, pero comerlo, ¿por qué los Kohanim tenían que comerlo? Tenían la obligación de comerlo. ¿Por qué? Porque a través de eso llegaba la capará, llegaba la expiación. Entonces, ¿qué tenemos que decir ahora? Que en realidad el mum, el defecto, no es un defecto. El defecto el mum es un simán. Fíjense que Una es señal. una señal de lo que la persona es o no es. Y algo interesantísimo, mum quiere decir defecto. Mum es una palabra que podemos decir capicúa. La podemos leer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Mem, bab, mem. Vamos a leer siempre mum. Y si profundizamos un poquito, la palabra mum suma 86. La mem, las dos mem, 40 cada uno, 80. Y la bab del medio, 6, 86. Lo mismo que la palabra Elohim. Elohim es uno de los nombres de Hashem. O sea, que cómo logramos llegar a los niveles de estar conectados con Hashem. Este mum, esto que parece un defecto, en realidad no es un defecto. Es una señal para demostrarnos cómo podemos lograr superar los desafíos y llegar a cumplir con la misión que Hashem quiere de nosotros en este mundo. Creo que es una explicación maravillosa, obviamente, basada en las palabras de nuestros sabios, y más todavía, ¿no? Acá otra cosita más que no lo había dicho, muy interesante. Dice que Hashem, donde reposa,
reposa en los que tienen el corazón roto. Ahí está. Si me dan un minutito más, les cuento un maíz, muy interesante. Dale. Había dos, ya que estamos día feriado, podemos estirarnos 2 o 3 minutos, por ahí menos. Había dos hermanos famosos, que también eran compañeros del Alter Rebbe, alumnos del Maggid de Mezrich. Y estos hermanos decían, uno se llamaba Rav Zushe y otro se llamaba Rav Elimelech. Eran grandes sabios. Y ellos, en aquella época, por lo menos, a veces vagaban, ¿vieron la canción Vagaban por las calles? Bueno, cuando éramos chicos, estos vagaban por el mundo. ¿Para qué vagaban por el mundo? Para que nadie los reconozca. Y a través de eso ellos podían expiar los pecados los pecados de la gente. Una vez iban de un lugar al otro, le pidieron los documentos, no tenían los documentos, entonces lo metieron en la cárcel. Cuando están en la cárcel, Rabbi Elimelech le dice a Reb Zushe, mirá lo que hay ahí. ¿Qué había? Hoy en día en las cárceles, creo, por lo menos hay, o tienen un baño, o tienen una letrina, digamos, para hacer las necesidades. En aquella época no había, ¿qué había? Había un tacho, y ahí en el tacho hacían las necesidades. La halajá dice que en lugar donde hay la orina o la materia fecal, etcétera, no se puede rezar. Entonces Rabbi Elimelech estaba llorando, le pregunta, ¿por qué llorás? Y mira, no puedo, yo quiero hacerte filar, no puedo hacerte filar. Y Rabbi Zushe estaba contento. Entonces le pregunta, ¿pero por qué estás, y vos por qué estás contento? Y dice, porque es muy sencillo. Si estamos en un lugar donde no se puede hacer tefilá, quiere decir que Hashem no quiere que hagamos tefilá. Muy sencillo. Si no, no estaría eso ahí. Hay momentos para hacer tefilá y hay momentos para no hacer tefilá. Entonces Rabbi Elimelech entendió el mensaje y los dos se pusieron contentos. ¿Y qué hacen dos hasidim cuando están contentos? Se pusieron a bailar en la cárcel. Había un montón de goyim ahí que estaban en la cárcel. Borrachos, esto, lo otro. Vieron que los dos sabios bailaban, estaban contentos. Se pusieron a bailar todos en la cárcel. Viene el policía, el carcelero, y dice, ¿qué pasa acá que están todos bailando? Entonces uno de los goyim le dice, no, lo que pasa es que estos dos judíos habían escuchado la conversación. Estos dos judíos, uno no querían rezar y no podían rezar. No podían rezar porque estaba el tacho ese con las necesidades. Entonces dijeron, bueno, no tenemos que rezar y se pusieron contentos. Ah, se pusieron contentos, dijo el carcelero, agarró el tacho y lo sacó de la cárcel. Cuando lo sacó de la cárcel, Reb Zushe le dice a Rabbi Elimelech, ¿ves? Nosotros que queremos y nos pusimos alegres para poder servir a Hashem, arriba nos escucharon y rompieron con el decreto y ahora podemos hacer tefilá. Entonces, cada cosa encaja perfectamente. Cada cosa es como Hashem quiere. Y las cosas son así porque tienen que ser así, porque tienen que ver con nosotros. No somos todos iguales. Tenemos un patrón común. Nosotros, Baruch Hashem, somos Yehudim, tenemos Torah y Mitzvot para cumplir. Pero cada uno tiene un shlichut especial. Que Hashem ayude, que cada uno pueda darse cuenta de esto, estar contento con esto, estar feliz con esto. Y esto realmente nos va a hacer feliz. Que desde el puesto que se nos dio, ¿no es cierto? Siempre el centro delantero, el Messi, Leabdil, el número 10 normalmente es el mejor jugador que tiene el equipo, es el que hace los goles, es el que distribuye el juego, el que todos alaban y por sobre todas las cosas el que más paga, el que más gana. Sin embargo, por ahí el que es el número 2, el número 5, pobre, que el 8 que tiene están corriendo a los rivales, haciendo fouls, etcétera, o el arquero, qué importa? ¿Cuánto vas a pagar por el arquero? Porque salvó un gol acá, un gol allá.
Nosotros, hay algunos tienen que ser arqueros, algunos tienen que ser defensores, otros mediocampistas, otros delanteros y otros manejar la cosa. Y todos son necesarios. Y Hashem nos manda brajá a todos. Simplemente tenemos que darnos cuenta.